9 de la mañana, 8 minutos, 14 grados la temperatura de Montevideo, una mañana que está nublada, hace un rato incluso con alguna garúa. Estamos ya en línea con Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gerardo, adelantábamos hace un ratito que íbamos a hablar de las internas del Partido Nacional y del Frente Amplio, y comentábamos un episodio que se dio en las últimas horas en la interna justamente del Partido Nacional en relación a cómo sería una política, en caso de que gane uno de los candidatos del Partido Nacional, una política de búsqueda de restos de desaparecidos, unas declaraciones de la calle Pou, que de alguna manera abrieron el fuego de una interna que venía bastante tranquila, porque Larrañaga aprovechó la oportunidad para pasarle factura y marcar una diferencia respecto a cuál sería la actitud de uno y otro en un hipotético gobierno blanco. Así es, la interna del Partido Nacional, por lo menos en lo previo, pero parece bastante previsible que así ocurra, es la interna más disputada. Esto no quiere decir que no haya favoritos, hay un favorito, que es el senador Larrañaga, pero hay un retador que, bueno, podría configurar lo que podríamos llamar una sorpresa, que es Luis Alberto Lacalle Pou. Yo creo sinceramente que los otros tres candidatos son candidatos que no van a terciar en el desenlace. Creo que hay una clara tendencia, que las encuestas lo van revelando mes a mes, en términos de una polarización. Sí. En ese contexto hay estrategias muy diferentes. La estrategia de Lacalle Pou es la de instalar una interna en donde, se marque un consenso básico, donde entre los candidatos no hay diferencias sino matices, una campaña más bien light, y luego tratar desde allí de marcar el plus en términos de un estilo diferente, un mensaje diferente, una apuesta fuerte, a la calidad de gestión, a demostrar una nueva manera de hacer la política, que obviamente se suma a lo que todos sabemos que hay atrás de la candidatura de Lacalle Pou, que es nada menos que el aparato político del herrerismo, sí, que es un aparato muy fuerte. Muy fuerte y con una red nacional, además, ¿no? Y con una red nacional, obviamente heredada, claro, aceitada, que tiene mucho poder, incluso poder económico. Sí. Del otro lado está el senador Larrañaga y Alianza Nacional. El senador Larrañaga juega otra interna, una interna en la que, sin un ánimo de ruptura, tiene que marcar una diferencia sólida entre lo que él significa como, heredero de ese espacio no herrerista del Partido Nacional, y el herrerismo a través de esta candidatura nueva, que es la candidatura de Lacalle Pou. Esta diferenciación era bastante fácil de realizar cuando del otro lado estaba Lacalle Padre. Claro. Con Lacalle Hijo, no es que no emerja, sino que ahí hay una pugna. Lacalle Pou quiere una candidatura de muy parecidos, quiere una interna de muy parecidos con matices, en donde él gane por el plus de estilo, de imagen, de renovación. Larrañaga obviamente quiere una interna donde se disputen las diferencias más de fondo que todos sabemos que existen dentro del Partido Nacional, sin que ello implique, una interna de ruptura, una interna friccionada. En ese sentido, las declaraciones de la semana pasada de Lacalle Pou son un grave error para su candidatura. Y obviamente, como no podía ser de otro modo, fueron aprovechadas de inmediato por Larrañaga para marcar una posición. Ahora, Gerardo, ¿son un error pensando en una elección interna también? ¿O son un error pensando en una elección nacional? Son un error porque, más allá de la elección, revelan que sobre este tema el diputado Lacalle Pou todavía no ha elaborado una postura de fondo. Claro.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque en definitiva su declaración fue incluso un error conceptual, que él luego debió corregir. En definitiva, el que se sigan o no las excavaciones no depende de la decisión del futuro presidente. Como luego se aclaró, y uno de los primeros que lo aclaró fue el actual presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, una figura de su sector, en una postura que fue refrendada luego por la calle Pou en la corrección de sus dichos. Sí. Esto es una decisión de la justicia que el presidente de la República simplemente debe ejecutar. Y realmente no fueron felices, yo creo que fueron muy infelices las declaraciones, por cuanto alguien como la calle Pou, que forma parte de una generación política distinta, que de alguna manera viene a señalar esta idea de una novedad, no puede caer sobre un tema tan sensible en reeditar. Sí, uno piensa además, Gerardo, que alguien que aspira a ser candidato a la presidencia de la República, hay algunos temas sobre los cuales ya tiene que tener una respuesta ensayada, ¿no? Porque es una pregunta bastante obvia. Digamos, no lo puede sorprender a un dirigente político de nuestro país y que pretende ser candidato a presidente que le pregunten sobre cuál va a ser su política de derechos humanos, ¿no? Ciertamente, y esto es clave en los candidatos. Los candidatos viven preparándose para eventuales preguntas, pero y en ese sentido, siempre juegan con esa especie de, ¿qué respondo ante tal cosa? ¿Qué respondo ante tal otra? Y muchas veces se olvidan de algo que es lo fundamental. Un candidato tiene que forjar convicciones. Claro. Una vez que forja convicciones, tiene que, dentro de las restricciones, pero afirmar lo que piensa, porque si no, lo que dice no es creíble. Podrá ser astuto y podrá ser, con un cálculo acertado en un momento, pero cuando las afirmaciones sobre temas importantes no emergen de convicciones elaboradas, pensadas, asentadas, llegan estas cosas que son una señal, respecto a que no hay una definición honda respecto al tema. Yo creo que además, como se ha visto estos días y como la prensa lo recogió, esta era una pregunta cantada que ya se le había hecho al diputado Lacalle Pou. Y él en ese momento contestó con un matiz, contestó que era la justicia la que iba a definir, que él tenía esta postura de mirar hacia adelante, pero que era la justicia quien iba a señalar. Ahora, vuelve a reeditar esto que la historia ha definido como un error, que la política trate de resolver un asunto que ni la política, y yo me atrevería a decir ni la justicia, van a poder resolver en el sentido de dar vuelta a la página. Esto, después de 30 años de terminada la dictadura, creo que todos, pensemos lo que pensemos, debiéramos asumirlo. El deseo de los familiares de encontrar los restos de sus familiares desaparecidos es algo que no lo puede evitar nadie. El hecho de que haya una parte muy importante de la población que quiera saber la verdad sobre lo que ocurrió, la política no lo puede detener. Y el hecho de esta pulsión legítima de mirar hacia adelante y tratar de que el país apueste al futuro, la historia revela una y otra vez más que eso no se hace cerrando mal las heridas del pasado, sino que de alguna manera se hace elaborando el pasado, y esa elaboración del pasado no se puede resolver sobre la base de una decisión política, ni siquiera, aunque es mucho más legítimo, lo puede resolver el trámite de la justicia. Este fin de semana murió Erich Priebke, un asesino nazi que vivió en la Argentina desde el año 48, luego fue apresado, estaba
en prisión domiciliaria, era el gran responsable de las fosas ardeatinas. Bueno, tenía 100 años, tenía 100 años. ¿A alguien se le puede ocurrir que el pueblo judío, pero más allá del pueblo judío, que la humanidad entera, frente a un homicida de esta naturaleza, puede dar por terminado el asunto como condición necesaria para encarar el futuro? Me parece, repito, que faltan convicciones. Cuando uno tiene convicciones sobre temas difíciles, frente a preguntas difíciles, uno, en el error o en el acierto, lo que da son convicciones. Y bueno, una cosa es equivocarse cuando uno establece convicciones, y otra cosa es equivocarse cuando uno, en definitiva, no estoy diciendo que lo haya hecho el doctor Lacalle, cuando uno, frente a una pregunta incómoda, trata de ensayar una respuesta que supuestamente sea la más adecuada. En este sentido, el episodio no es un episodio más, es un episodio que marca, una interna en donde yo creo que el escenario más querido por el senador Larrañaga, que es un escenario en donde, compitan posiciones diferentes respecto a muchos puntos, un escenario en donde el Partido Nacional revele que hay sensibilidades distintas dentro del partido y que, el pueblo nacionalista resolverá por una o por otra vía, pero que las diferencias tienen que ponerse arriba de la mesa y se tiene que discutir en profundidad sobre esas diferencias, y que esto de que discutir las diferencias dentro del partido en realidad ayuda a los otros partidos, me da la impresión que es algo que no puede, porque además, que no puede confirmarse, porque además lo que se revela es que a los partidos eso finalmente no les sirve. En el Partido Colorado, todos sabemos que al Partido Colorado lo que le está faltando en este momento es discusión interna, es que haya un ala ballista que de alguna manera interpele de manera muy fuerte, mucho más fuerte de lo que hace hasta ahora, claro, a la hegemonía de Bordaberry. De eso se ha beneficiado el Partido Nacional. Y eso se ha beneficiado el Partido Nacional. Entonces, el Partido Nacional no puede reeditar. Claro. En el Partido Nacional, todos lo saben, está el síndrome Ramírez, una interna muy dura, en donde hay un vencedor, pero finalmente luego esa interna generó, en el año 94, en el año 99, una elección nacional mala. Bueno, creo que hay que superar ese síndrome, y creo que el Partido Nacional, hoy más que nunca tal vez, lo que necesita es eso, es una competencia entre convicciones distintas sobre muchos temas importantes. Y también el Frente Amplio lo necesita. Yo creo que el Frente Amplio, como tal, sale beneficiado de que haya una candidatura alternativa. Sale beneficiado, porque en realidad uno va a la realidad y va al análisis, digamos, de la interna, del mapa de las posturas sobre los temas de la cotidianeidad política dentro del Frente Amplio, y ve que no hay una sola posición. Incluso ve la figura de Tabaré Vázquez, que es la figura, claramente la figura que lidera la popularidad dentro del partido, pero ve que hay un espacio en donde Tabaré Vázquez no genera esa misma satisfacción, que es un espacio minoritario, pero que es un espacio importante. Los partidos tienen que acostumbrarse a evitar esa suerte de disciplinamiento que hace que los partidos sean como legiones de parecidos. Cuando dentro de los partidos los militantes se vuelven demasiado parecidos, el partido pierde. El partido pierde textura, el partido pierde convicciones. Los partidos en el Uruguay siempre se han visto beneficiados por sus polémicas internas. Por cierto, las deben administrar de tal manera de que la polémica interna no termine en ruptura, no termine, digamos, en las dificultades para luego sumar. Pero el Uruguay le tiene demasiada... en el Uruguay, y en la política uruguaya también, hay demasiado temor a la explicitación de las diferencias. ¿Eso es nuevo o ha sido siempre así? No. Porque lo que sí es histórico son las diferencias a la interna de los partidos. Pero por supuesto, los partidos tradicionales se encontraron con una enorme sabiduría política. La ley de lemas
que era, recordemos que la primera ley del doble voto simultáneo es de 1910, hace más de 100 años, y de alguna manera la ley de lemas fue el sistema electoral que rigió básicamente hasta la última reforma constitucional del 96. Sí. ¿Qué era la ley de lemas? La ley de lemas era un sistema electoral, no era una ley, era un conjunto de leyes, de enmiendas constitucionales, que generaban un doble movimiento, del cual se sirvieron mucho los partidos tradicionales. ¿Cuál era ese doble movimiento? Es decir, todo sistema electoral son oportunidades y restricciones, que los actores usan en un sentido u en otro. En ese sistema electoral, por un lado, había un incentivo para dividirse dentro del lema. Uh-huh. La clave era, bueno, abrir una candidatura presidencial o abrir un sublema al Senado, toda la disputa adentro del lema, lo que en la jerga politológica se llama la fraccionalización dentro de cada partido. Era bueno que dentro de cada partido tradicional hubiera un espectro de fracciones bastante amplio. ¿Para qué? Para que el debate intrapartido evitara lo que se desincentivaba. ¿Qué era lo que se desincentivaba? La fractura del partido. Es decir, esta idea de que, bueno, que tantas veces se repitió, romper con el partido y formar un partido nuevo es mal negocio. Y durante todo el siglo XX, eso se dio. Fue un mal negocio para Carnelli y un mal negocio para el Partido Nacional que Carnelli se fuera del Partido Nacional. Fue mal negocio para el Partido Colorado que Michelini se fuera del Partido Colorado. Y la primera elección a Michelini en el 71 le fue muy mal. Fue mal negocio incluso dentro del Frente Amplio, la ruptura del Frente Amplio, porque a Batalla y sobre todo al Partido Demócrata Cristiano, cuando rompieron con el Frente Amplio, en las elecciones del 89, no votaron como esperaban. Entonces, bueno, administración de disidencia interna, pero que haya disidencia interna. Y, bueno, ahora no hay ese doble juego electoral, se define un solo candidato, hay que administrar las diferencias de otra manera, pero no hay que tenerle tanto miedo al debate interno, sobre todo en un momento de competencia política. Claro. Gerardo, volviendo a la interna del Frente Amplio, hubo una novedad la semana pasada en relación a lo que podría ser una candidatura a la vicepresidencia, y fue la decisión de la dirección del MPP de apoyar una posible candidatura a la vicepresidencia de Lucía Topolansky. Bueno. ¿Te llamó la atención ese episodio, sobre todo teniendo en cuenta la relación entre Raúl Sendic y el propio José Mujica, quien lo ha impulsado políticamente desde hace varios años? Era conocido el tema. Se sabía que, bueno, Raúl Sendic, Raúl Sendic el año pasado dio algunas declaraciones más bien renuentes a la idea de ser compañero de fórmula. Él en su carrera política ha demostrado una vocación más ejecutiva. Sí, y no debemos olvidar que el candidato a la vicepresidencia no es solo el compañero de fórmula en la campaña. No, claro, después tiene 5 años en el presidente de la Asamblea General. Claro. Entonces, allí hay que elegir, hay que elegir una figura que tenga muchas características, pero una de ellas es que tenga vocación legislativa. Bueno, trascendió que justamente Mujica habría convencido a Raúl Sendic para que en la perspectiva de generar una fórmula de equilibrio dentro del Frente Amplio, bueno, Sendic finalmente aceptara ser compañero de fórmula. Y así lo hizo. Lo que ocurre es que para generar esa señal de equilibrio, Sendic tenía que obtener, cierto respaldo en relación al grupo que hoy es el grupo que en las últimas elecciones nacionales ha tenido la hegemonía dentro del Frente Amplio, que es el Movimiento de Participación Popular. Y esto no se dio. El MPP, no respaldó la candidatura a la vicepresidencia de Raúl Sendic. Y más bien respaldó la idea de que ellos van a defender que el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez, o la compañera de fórmula de Tabaré Vázquez, sea alguien del MPP. En esa lógica se manejaron dos nombres. El primer nombre era cantado. Lucía Topolansky es la primera figura del MPP, sacando, claro está, al presidente Mujica, que obviamente no puede hacer política partidaria.
La otra figura que se ha manejado como alternativa es la figura de la diputada Ivonne Posada. Sí. De todas maneras, esto lo que está revelando es que, más allá de lo que ocurra en esta interna, que ya se perfila como una interna muy asimétrica, pero que tiene la duda de hasta qué punto Constanza Moreira va a conjuntar un porcentaje de votos. ¿Cuántos votos va a tener Constanza Moreira en esta disputa en las internas Frente Amplista? Más allá de eso, bueno, la fórmula presidencial del Frente Amplio tiene allí una relevancia porque tiene que cumplir distintas funciones. Una de ellas tiene que generar una señal de equilibrio dentro de una fuerza política, bueno, que tiene señales diferentes, y sobre todo con un presidente, con un candidato a la presidencia, que tiene un perfil tan fuerte como el de Tabaré Vázquez. Sí. Entonces allí los distintos sectores están haciendo sus juegos y están dando sus señales. No hay muchos perfiles para esa candidatura. Es decir, no hay muchos postulantes. Y allí está la duda de cómo finalmente se va a laudar eso. Porque, recordemos, en las oportunidades anteriores, en las 3 oportunidades en las que Tabaré Vázquez fue candidato, Tabaré Vázquez eligió él a su compañero de fórmula, que fue Rodolfo Ninoboa. Sí. Todo lleva a indicar de que en esta ocasión esto no va a ser así. Que el Frente Amplio que permitió aquello, bueno, ya no es el Frente Amplio de hoy, y que va a haber, bueno, una negociación más difícil. Esto no quiere decir que el Frente Amplio le imponga a Tabaré Vázquez su compañero de fórmula. Eso tampoco va a ocurrir. Solo que va a haber una negociación difícil. Vázquez ha dicho que le presenten nombres y él, dentro de esos nombres, elegirá. Claro. Ahora, ¿cómo te imaginás, Gerardo, a Tabaré Vázquez con un contrapeso tan fuerte como podría ser el caso de Topolansky, teniendo en cuenta que él generalmente, cuando eligió a Ninoboa, eligió a una figura que tenía mucho de simbólico, porque era un ex dirigente del Partido Nacional, había sido intendente blanco, pero con escaso peso en la interna del Frente Amplio. No es lo mismo, digamos, que compartir el poder, por decirlo de alguna manera, con una figura tan pesada como la de Topolansky, ¿no? La verdad que no me lo imagino mucho. Sí. La verdad que no me lo imagino mucho. Cuesta imaginarlo. Lo cual revela que dentro de la interna Frente Amplista hay mucha tela para cortar. Claro. Porque todos sabemos, en esta interna está la candidatura claramente favorita, predominante de Tabaré Vázquez. Hay una candidatura, bueno, alternativa que tiene un espacio con restricciones muy señalados, pero primera incertidumbre. No sabemos cómo va a votar. Claro, esto es importantísimo. Claro. Es muy importante porque puede no ganar la interna, pero tener una votación sorprendente, entre comillas. Claro, ¿no? Y ahí entra el juego de cómo se va a reconfigurar el mapa de la interna Frente Amplista de cara al nuevo gobierno. Sí. Si bien los resultados de mayo, en donde están las internas, no es seguro que luego se proyecten tal cual en las elecciones de octubre, en donde se va a elegir el Parlamento. Claro. Bueno, son un indicio. Y allí hay muchos que tienen que marcar votos adentro del Frente Amplio. Por ejemplo, Raúl Sendic tiene que marcar votos. ¿Cuántos votos tiene Raúl Sendic? Tiene que demostrar, claro, bueno, Raúl Sendic sabe que tiene que marcar votos. Y eso, en política, alguien puede hacer todo bien, pero si no marca votos, la cosa se complica. Constanza Moreira llegó al Senado con los votos de Mujica. Bueno, ahora, en una coyuntura especial, tiene que ver si puede liderar un espacio político alternativo dentro del mapa de la interna Frente Amplista, que además va a ser la única vía en la que ella pueda reeditar la senaturía. Hay espacios políticos que tuvieron su presencia en las elecciones anteriores que hoy ven muy comprometido su espacio. Por ejemplo, este fin de semana tuvo lugar el tercer congreso de la CAP-L. Sí. Bueno, la CAP-L en la pasada elección tuvo un senador y tuvo 2 diputados. Bueno, ¿va a repetir el senador
¿Va a votar en solitario? Bueno, son incógnitas. ¿Qué va a pasar con la vertiente artiguista? Ya hay un intento de configurar otro espacio, que es el llamado Frente Unido, en donde la vertiente artiguista, bueno, se ha asociado con la 5005, que también ha tenido divisiones internas, y allí hay como una jugada para que en ese nuevo espacio del Frente Unido también converja Raúl Sendic, pero esto es una postura que en la 711 no genera consenso. Hay posiciones en donde se ven que se plantea que Raúl Sendic marque votos en solitario. Todo esto no es menor incluso para la elección del candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque el mapa que emerja va a ser un mapa complicado. Todos sabemos que hay tres fuerzas predominantes: Partido Socialista, MPP, Frente Libre Serengui. Pero después hay otro espacio, que tal vez sea un cuarto del Frente Amplio, que no sabemos cómo se va a redistribuir. Y eso va a pesar no solo a la hora de elegir la fórmula, sino también va a pesar a la hora de ver cómo se va a completar, en cualquier hipótesis, claro, la bancada frente amplista. Claro. Mucha tela para cortar. Bien, Gerardo, te agradezco por hoy. ¿Nos reencontramos el lunes próximo? ¿Cómo no? Te mando un un gran abrazo para ti y para los oyentes. Chau, chau.